Fórmula de Poisson o distribución Poisson. Ok. Dice que de repente veo la fórmula que es esta de aquí y se ve un poquito raro, pero realmente está muy sencilla. Acá nos dice qué significa cada una de las cosas. Por ejemplo, yo podría estar hablando de que históricamente ocurren cierta cantidad de eventos. Y a mí me interesa saber cuál es la probabilidad de X ocurrencias. Entonces, ahorita vamos a ver un ejemplo de que habla sobre accidentes. Entonces nos dice, oye, ¿cuál es la probabilidad de que el día de hoy ocurra un accidente? O de que ocurran tres accidentes. Entonces, por eso dice la probabilidad de tener exactamente X ocurrencias. Va a ser igual a lambda elevado a la X. ¿Qué es lambda? Aquí dice el número medio de presentaciones por intervalo de tiempo. Es decir, por ejemplo, ahí en el CUSEA hay un crucero, había un crucero ahí en Parres Arias y Periférico, eh, que decidieron pues ahora hacer un desnivel porque frecuentemente ocurrían accidentes. Entonces decían, ¿sabes qué? Es que aquí por semana ocurren 5 accidentes. Entonces, si yo digo que por semana, ya estoy hablando de un intervalo de tiempo, por semana, ocurren 5 accidentes. Ah, ya estoy hablando de número medio de presentaciones. O sea, en este caso, presentaciones es el problema que me interesa, que en este caso serían los accidentes. Entonces, sería igual a el lambda valdría 5 y ese 5 dice elevado a la x. X es lo que me interesa. Yo podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad que en esta semana ocurran 7 accidentes? Entonces aquí 5 elevado a la 7, porque a mí me interesa saber cuál es la probabilidad de que ocurran 7 accidentes. Y eso lo voy a multiplicar por E. E es el número neperiano que vale 2,7182. Eso se pone en la calculadora. En la calculadora van a encontrar esa letra E. E elevado a la menos lambda, es decir, a la menos 5. Y todo eso dividido entre 7 factorial. Esto ya lo vamos a procesar en la calculadora y nos va a dar un valor. Aquí ya nada más es cuestión de que sepamos usar la calculadora. Les voy a hacer un pequeño video de cómo usar la calculadora para meter sobre todo el E a la menos 5. El 5 a la 7, pues la calculadora tiene un botón donde tú puedes elevar cualquier número a cualquier potencia. Y también tiene un botón para calcular el 7 factorial. Pero, ¿qué es el factorial? No sé si lo hayamos visto, pero pues 7 factorial es como multiplicar 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? Entonces yo hago la calculadora esa multiplicación y ese sería el valor que va aquí. Eso significa el factorial. ¿Sí? Entonces, básicamente es como se utiliza la fórmula. Vamos a ver este ejercicio, que es un ejemplo. Dice, suponga que estamos investigando la seguridad de una intersección peligrosa. Los registros policíacos indican una media de 5 accidentes mensuales. En este caso estamos hablando de que lambda pues va a valer 5 como lo habíamos especificado, pero dos mensuales en esta intersección. Dice, el número de accidentes está distribuido de acuerdo a una distribución de Poisson y el Departamento de Seguridad de Tránsito desea que calculemos la probabilidad de que en cualquier mes ocurran exactamente 0, 1, 2, 3 o 4 accidentes. Podrían ser 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algo que tenemos que notar es que si en promedio ocurren 5 al mes, entre más me aleje de ese 5, sea hacia abajo o hacia arriba, pues la probabilidad va a disminuir. ¿Cómo sería la simplificación?
Dice, podemos calcular la probabilidad de que no ocurran accidentes, es decir, cero. Entonces, simplemente es sustituir. X vale cero, ¿sí? Como X vale cero, vean, aquí tenemos la fórmula de referencia. Entonces, aquí se pone un cero, aquí se pone cero. Lambda vale 5, aquí se pone 5. X se pone un cero, E a la menos 5, porque es E a la menos lambda. Y aquí está paso a paso cómo es la simplificación. Nótese algo interesante, les puse este ejemplo porque muchas veces decimos 5 a la cero y pensamos que es cero y no. Cualquier número elevado a la potencia cero es uno. Y luego decimos cero factorial es cero. No. Por regla, el factorial de cero también es uno. Entonces son dos consideraciones importantes que debemos de tener. Cualquier número elevado a la cero me da uno. Cualquier. Y el otro consideración es que el factorial de cero también es igual a uno. ¿Sí? Entonces factorial de cero es igual a uno, x a la cero es igual a uno. Son dos consideraciones que hay que tener en cuenta. Entonces ya aquí nos da 1, e a la menos 5 dice que da 0.06, 0.00674 por 1 entre 1 me da ese valor. Que si ustedes observan la probabilidad es muy baja. Vean aquí, cuando digo cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente, es 5 a la 1 entre 1 factorial por e a la menos 5 nos da 0.3370. Oye, ¿y la probabilidad de que ocurran dos accidentes? Pues nos va a dar 0.0824 o 0.08425. Vean cómo se hace la sustitución. Aquí va a ser un 5, como son dos accidentes, elevado a la 2 entre 2 factorial por e a la menos 5. Y simplificando nos da ese valor, ¿sí? Entonces son tres ejemplos, o sea, aquí nomás les puse tres. Podríamos decir que uno de los ejercicios que les voy a dejar va a ser que concluyan este ejemplo, porque el ejemplo me pedía, ya lo tenemos para cero, para uno y para 2, pero nos hace falta para 3 y para 4. Entonces, aquí hay que completar, ustedes ya completan para 3 accidentes y para 4. Ese sería un ejercicio de los que les voy a dejar. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. No, profe. No, ninguna. Muy bien. Entonces vamos a proseguir con el siguiente tema. El siguiente tema es la distribución normal. Así se conoce este tema. Es una distribución normal y para ello vamos a ver cómo se estandariza una variable. Vamos a tener que buscar en nuestro libro la tabla Z. Ahorita aquí en la presentación yo la tengo, pero es conveniente que ustedes la busquen en el libro, en el apéndice de tablas. Vamos a necesitar esta tabla que se llama tabla Z. Ok, lo primero que vamos a ver es esta fórmula, que es la fórmula de la estandarización, que dice que Z va a ser igual a la media, o perdón, que va a ser igual a la variable aleatoria que nos preocupa, menos, ahora sí, la media dividido entre la desviación estándar. Ustedes ya vimos cómo calcular las medias, nosotros ya sabemos calcular una media y también ya vimos cómo calcular la desviación. Eso incluso pues hasta aplicamos un examen. Ya debemos de saber esas dos cosas. ¿Qué es X? El valor que nos interesa. Y una vez que hagamos eso, vamos a obtener el valor de Z. ¿Sí? Entonces, ese sería como el paso número 1. Calcular Z con esta fórmula.
Normalmente en estos ejercicios ya nos van a dar el valor de mu y el valor de la desviación estándar. Si no te los dieran, pues hay que calcularlos, ¿sale? Entonces, no habría problema. Muy bien. Vamos a suponer que yo ya calculé esto y que me dio una z igual a, por decir algo, 1.3. Yo aquí ya introduje el valor de x, introduje el valor de mu, introduje el valor de la desviación y me da 1.3. Me voy a la tabla z. Y en la tabla z tengo que buscar el 1.3. Entonces, aquí está el 1.3 y tengo un valor de 0.4032. Ese sería el valor de probabilidad. Vamos a pensar que en lugar de 1.3 fuera 1.35. ¿Qué pasaría si z es igual a 1.35? Entonces me ubico en 1.3 y me tengo que ubicar aquí. Y entonces este sería el valor, 0.4115. De 1.32 sería este de aquí, el 0.4066. De 1.33, 0.4028. ¿Sí se entiende esa parte? Por ejemplo, va a ver, necesito que alguien me diga cuánto sería el valor de probabilidad si la z vale 2.26. ¿Cuánto sería el valor de P de la probabilidad si la z es 2.26? 49, 49, 61. 2.26. No, 4881. 4881. 81. 4881. 2. Aquí está 2.2, sigo esta línea y aquí está el punto 0.6, ahí donde intersectan. Entonces sería 0.4881. A ver, uno más. Vamos a pensar que la z vale 1.84. ¿Cuánto sería el valor de probabilidad? 46.71. 31. 0.4671. Aquí está y aquí está. Ahí sería 1.84. ¿Sí queda claro? Entonces, así es como se utiliza la tabla Z. Primero te necesito saber el valor de Z y luego lo busco en esta tabla y en automático me devuelve el valor de probabilidad. Ok, vamos a avanzar. En la siguiente lámina tengo este ejemplo. Vamos a recordar la fórmula de Z. Z era igual a X menos mu entre la desviación. Vamos a suponer que a mí me interesa, que mi valor de interés es que X vale, sí, ¿qué pasaría si X vale 500? Si X vale 500, la Z, ¿cuánto daría? Pues sería 500 menos 500 entre 100, porque este vale 500 y la X vale 500, valen lo mismo. Entonces eso me daría 0 entre 100 y 0 entre 100 me da 0. Entonces si yo me regreso a la tabla, Z de 0 vale 0, ¿sí? Entonces la probabilidad sería de 0. Pero en esta imagen que estamos viendo, la pregunta no es X igual a 500, sino vean que la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sea más de 500? Entonces es cualquier valor de 500
hacia arriba. Por eso es toda esta área. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos de entender es que la mitad, toda el área que hay bajo la campana, la probabilidad vale 1. Y si es la mitad de la campana, pues entonces va a ser 0.5. Por eso aquí nos dice esta parte, que la probabilidad de más de 500 es de aquí para arriba, es decir, toda esta área es mi área de interés, va a ser la mitad de la campana y la probabilidad de la mitad de la campana es 0.5. Si a mí me interesara toda la campana, pues entonces sería 1, pero la mitad de la campana pues es la mitad. Ok, para clarificar esto, vamos a ver este ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad? Yo tengo un problema donde repito, nuevamente la media vale 500 y la desviación de 100. Vamos a pensar que es eh, una situación donde me interesa saber cuál es la probabilidad que esté entre 500 y 650. Entonces yo ya sé que aquí a la mitad son 500 porque esa es la media. Y en este caso, X va a valer 650. Entonces, si yo calculo mi Z, sería 650 menos 500 entre 100. 650 menos 500 me da 150. Entre 100, 1.5, que es el valor que dice aquí. ¿Qué tengo que hacer? Irme a mi tabla. Y vean, voy a cambiar el color. De 1.5, ¿cuánto vale la probabilidad? 0.4332. 0.4332. ¿Sí? Entonces, así de sencillo es utilizar lo que viene siendo la tabla Z. Te tienen que dar o tienes que obtener la media, la desviación y ver cuál es el valor de interés. Ahorita lo que estamos considerando es que te interesa saber la probabilidad de estar entre 500 y 650. Entonces, sustituyo, me da el 1.5, lo busco en la tabla y la probabilidad es 0.4332. Veamos este ejercicio ahora. Ahora nos interesa la probabilidad de más de 700. ¿Ok? Voy a considerar que X es igual a 700. Calculo mi Z. Z va a ser a 700 menos 500 entre 100. 700 menos 500 son 200. Y 200 entre 100 me da 2. ¿Sí? Ok. Cuando yo voy y busco este 2, lo tengo que buscar en la tabla. Ese 2 vale 0.4772. Eso es lo que vale la Z de 2. 0.4772. Pero 0.4772 es esta área. Esta área que estoy aquí como dibujando esta área vale 0.4772. Pero a mí me interesa más de 700. Si la mitad de la campana vale 0.5, ¿cuánto valdrá este pedacito? Pues si yo resto 0.5 menos 0.4772 me da 0.0228, ¿sí? Porque a ti te interesa este pedazo, este extremo, más de 700. Te interesa de 700 para arriba, ¿sí? La tabla Z te va a devolver siempre de la media al punto que tú fijes. En ese sentido vamos viendo este ejercicio. A ver,
Nos interesa conocer la probabilidad de 550 a 650. Tenemos que dibujar siempre nuestra campana, como está aquí, y ponemos estas líneas. Esta es la de 550 y esta es la de 650. Me interesa conocer esta área, que es el área sombreada. Entonces, primero voy a utilizar 550. Z va a ser igual a 550 menos 500 entre 100. Esto me va a dar 550 menos 500 me da 50 entre 100, 0.5, que es esto que está aquí. Si yo voy y busco en la tabla punto 5, tengo que es punto 1915. Entonces, quiere decir que este pedacito de aquí vale punto 1915. ¿Sí? Ahora calculo la Z de 650. 650 menos 500 entre 100. 650 menos 500, 150 entre 100, 1.5. Yo ya había calculado de 1.5, punto 4332. Quiere decir que desde la mitad hasta acá vale 0.4332. Pero a ti no te interesa de aquí hasta acá, solamente te interesa este pedacito. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues muy sencillo. 0.4332 menos 0.1915. Y vemos cuánto nos da. 0.4332 menos 0.1915. Y obtenemos que da 0.2417, que es este valor de aquí. ¿Sí? Entonces, este sería otro escenario. Vamos viendo finalmente este escenario. Menor que 580. Entonces, yo tengo que calcular Z. Z sería igual a 580 menos 500 entre 100. Entonces, es 580 menos 580 entre 100, 0.8. Me voy a mi tabla Z y busco 0.8. Aquí lo tengo. Punto 2881. Quiere decir que este pedacito vale punto 2881. Pero a ti te interesa de aquí hasta acá. Tú sabes que esta mitad, ¿cuánto vale? 0.5. Y este pedacito vale punto 2881. Punto 5 más punto 2881, pues te va a dar 0.7881, que es este valor de aquí. ¿Sí? Y entonces, así de sencillo es como se utiliza lo que viene siendo la tabla Z para estandarizar y poder calcular probabilidades.